Bien. Bueno, bienvenidos a la segunda clase. Bueno, ¿cómo anduvieron con la tarea? No, gracias. No se asuste. No se asuste. Ella hizo la tarea. La semana pasada arrancamos con la primera lección y estuvimos viendo qué cosas, qué puntos, qué definiciones. Introducción, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? Conjunto de libros. ¿Qué era Biblos? Un puerto. Bien, bien. ¿Se acuerdan que en ese puerto de Biblos había depósitos de qué material? Que venía de Egipto. Papiro. Papiro. Que fue la base inicial para no solo el texto bíblico, sino para todo tipo de escritura. Y habíamos también avanzado sobre las diferentes, cómo en el tiempo se fueron dando diferentes variantes del soporte de esa escritura. Habíamos hablado del papiro, pero también ¿de qué? El pergamino. Del pergamino El códice. y del códice. Bien, el pergamino, ¿qué material era? El papiro era una fibra vegetal. El pergamino, De cuero. un cuero curtido. Y cuando hablábamos de códice, decíamos que era el predecesor ¿de qué? Del libro, porque estaba diseñado con páginas cosidas. ¿Se acuerdan? No estás en. Me acuerdo que tú te estabas hablando del lunes. Venía, yo me acuerdo del libro que venía cosido. De la escuela. Sí. Ahora ya no vienen más cosidos, ¿no? Pero venían libros. No, esa era nuestra generación. Ahora viene pegado. Sí. Hablábamos también acerca de los autores que participaron, que eran aproximadamente 40. ¿En qué periodo de tiempo? 1600. Y desde diferentes lugares, la mayoría no se conocían entre sí. Hablamos acerca de la coherencia de la Biblia, del mensaje del texto bíblico. Y nos quedó pendiente, habíamos llegado hasta ahí, y entrábamos a ver el tema de los idiomas. ¿En qué idioma se escribió Arameo. la Biblia? Arameo. Antiguo Testamento, hebreo y partes en arameo, algunos fragmentos en arameo. ¿Y el Nuevo Testamento? Totalmente en griego. Totalmente en griego. En la hojita que ustedes tienen a continuación tenemos las imágenes las letras del abecedario de los diferentes idiomas. Vieron que ahí en el punto C de la hoja tenemos lenguas utilizadas como título. Y el primero que aparece ahí es el hebreo. Ahora, ¿qué hebreo? La imagen que tenemos ahí es del hebreo antiguo. No es lo mismo el hebreo antiguo que el hebreo moderno. Y si ustedes ven... Es el mismo que hablan hoy en día los judíos, no los árabes, digamos. Los judíos hablan el hebreo moderno, no hablan el hebreo. Ahora con el tema de la guerra, por escuchar, no se entiende nada. El hebreo moderno no tiene nada que ver, aunque sí puede ayudar a comprender algo del hebreo antiguo, pero es otro diseño hasta de letra. Ahora vamos a verlo. Y cuando, una pregunta se me ocurrió, cuando los pastores que de una palabra buscan su raíz, buscan en el, digamos, del griego, ¿sí, del griego antiguo o ya de lo nuevo? ¿En el griego decís? No, en el hebreo. En el hebreo. Cuando buscan una palabra hebrea, si van a lo antiguo para entenderla, porque es lo que está en la Biblia. Bueno, ese es el tema a veces. Eso es lo que hace triste. No. Porque también pasa con el griego, no solo con o sea, en el griego, el dialecto, bueno, ahora cuando lleguemos al griego lo repasamos, pero el dialecto se llamaba koiné,
el que se hablaba en la época de Jesús. El que se usó para la escritura del Nuevo Testamento era el griego koiné. Como vamos a ver ahora con el hebreo, pasa algo parecido. Si ustedes comparan las letras, el formato de la letra hebrea antigua con el del hebreo moderno, van a encontrar que hay diferencia en el diseño de la letra. Ahora vamos a ver un poco de por qué eso. Vamos a ver, ¿tienen la hojita a mano? ¿Quién puede leer la parte del apunte que está debajo de las letras? Dale. La mayor parte del Antiguo Testamento original fue escrito en hebreo, con la excepción de algunos pasajes en Esdras y Daniel que fueron escritos en arameo. El hebreo antiguo era bastante pictográfico, al estilo de los jeroglíficos egipcios, y estos fueron utilizados en el tiempo de Moisés hasta el tiempo de David. En tal lenguaje, las letras tenían formas reconocibles y eran llamadas por tales formas. Por ejemplo, la Aleph, que quiere decir buey, Bet, que quiere decir casa, Men, que quiere decir agua, etc. Fue durante el exilio en Babilonia que el hebreo comenzó a escribirse de forma más adecuada y era más fácil de escribir en papiro y otros elementos, pero las formas pictográficas ya no eran tan fácilmente reconocibles. En muchos de los rollos del Mar Muerto se encuentra el nombre de Dios escrito en el estilo original. Bien. ¿Vieron la forma de la letra Aleph? O Aleph. Es una cosita así como... Es como una A acostada, ¿no? Exacto. Es como una A acostada. Pero aparte, la línea vertical sobresale bastante, Más para abajo. ¿no? Sobresale hacia los costados. En realidad, nosotros tendríamos que hacer un poquito de esfuerzo para que nuestra imaginación reconozca que eso es la cabeza de un buey. ¿En qué se parece? En los cuernos, claro, los cuernos en la cabeza, ¿no? Y ahí parece una cabeza acostada. Y así con el resto de las letras. ¿Pero por qué? Porque tenía una influencia egipcia. El alfabeto egipcio tomaba mucho también de los jeroglíficos. Era muy ilustrativa la letra. En los descubrimientos arqueológicos aparece este tipo de alfabeto en Egipto y que fue justamente el que aprendió Moisés. O sea, la escritura que dominaba Moisés era del hebreo antiguo con este diseño de letras. Es la forma que se hablaba en Egipto en ese tiempo. Claro. ¿Quién escribió el Pentateuco? Sí. Moisés. O sea, Moisés dominaba la escritura porque la había aprendido ¿dónde? En Egipto. Y se mantuvo ese tipo de escritura durante mucho tiempo. Como leíamos ahí hasta la época de David, y es más, hasta la época del exilio en Babilonia. ¿Por qué? Porque justamente era lo que conocía el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Bueno, me estoy adelantando. Pero después, ¿qué pasa? Cuando entran cautivos a Babilonia. ¿Cuánto tiempo están en Babilonia? 4 o 5 años. 70 años. O sea que durante ese periodo hubo mucha gente que nació en Babilonia, muchos judíos que nacieron en Babilonia. Los chicos iban a la escuela en Babilonia. ¿Qué idioma le enseñaban en Babilonia? El antiguo. Ahora lo vamos a ver también un poquito más adelante. El arameo. O sea, era otro idioma. Entonces, el hebreo antiguo se fue perdiendo. Solo se usaba en cuestiones litúrgicas, pero desaparece el hebreo original, el hebreo antiguo, y se adopta el arameo, o también conocido como siríaco. Bueno, pero nos estamos adelantando. Volvamos al hebreo. ¿Vieron la diferencia entonces entre Aleph y la B. el alfabeto del hebreo antiguo con el del moderno?
Vamos a leer el párrafo que está debajo del hebreo moderno. Allí. El hebreo se escribe y lee de derecha a izquierda y en su forma original tiene solo consonantes B, C, D, F, etc. y no vocales A, E, I, O. Al mismo tiempo no utilizaban de espacio entre palabras, de tal manera que toda una oración tenía la apariencia de una palabra bastante larga. Cabe añadir que tampoco tenían coma, punto y coma, punto final, etc. El hebreo moderno tiene las vocales indicadas por medio de la utilización de puntos abajo, encima o en medio de las letras, y los espacios también han sido añadidos para su mejor comprensión. Bien. Dagesh. ¿Eh? Dagesh. Los puntitos. Los puntitos. Ahora, tenemos en la hojita el hebreo bíblico, que es el que está con un formato más cuadrado. ¿Vieron la diferencia con el hebreo antiguo? Fíjense que en esas letras del hebreo bíblico no hay signos o puntuaciones que hablen de alguna vocal. Una de las características del hebreo es que no tenía vocales, eran todas consonantes. Y acá se nos complica la cosa. ¿Cómo hacemos para leer algo que son solamente consonantes? O sea, para nuestra mentalidad occidental y con un alfabeto español, si no hay vocales, ¿cómo hacemos para identificar una palabra? Sin embargo, en el alfabeto hebreo, el sonido de la consonante denotaba la vocal que correspondía ahí. Ahora vamos a verlo. Debajo de la definición que leímos está el hebreo moderno, que está en letras celestes. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo ubicaron? Bueno, fíjense que en ese pasaje, que sería un pasaje de un capítulo del Antiguo Testamento, tenemos los números de los versículos, ¿a dónde? Al revés, a la derecha. A la derecha. ¿Por qué? Porque la otra característica, ¿cuál es? Que ellos dicen No solo tienen consonantes solamente, sino que aparte leen de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿no? Cuando comenzamos una lectura, nos ubicamos en el margen de la izquierda y comenzamos a leer hacia la derecha. El hebreo, todavía hoy en el hebreo moderno, se lee de derecha a izquierda. Los japoneses también leen de derecha a izquierda. ¿Los japoneses también? Bien, la quieren complicada, los japoneses también. Y los libros lo leen. Y de arriba para abajo. Pies atrás. Bueno, también la Biblia hebrea, nosotros arrancamos abriendo de derecha a izquierda. No, el hebreo se abre al revés. Lo que sería nuestra contratapa. Ahí empieza el Génesis. Bueno, decimos entonces que la otra característica es que se lee de derecha a izquierda. No hay vocales, son solo consonantes. No había signos de puntuación, no había punto, coma. Se leían, era una fila de letras, una al lado de la otra, sin ningún tipo de división para que uno pueda entender el sentido del texto. ¿Dónde había un punto? ¿Dónde terminaba la frase? O sea, el que leía tenía que imaginarse en dónde iba la puntuación y ahí ponerla, o dónde terminaba la idea y empezaba otra. Era complicado, ¿no? Fíjense que hay también en el hebreo moderno hay puntitos. ¿Se dieron cuenta? En el alfabeto del hebreo bíblico no hay puntitos en las letras, pero en el moderno sí. Sí, están abajo encima. Y están en diferentes partes. Fíjate que no solo están abajo. Puede estar abajo, arriba, en el medio. Depende dónde aparece el puntito, una vocal o lo que significa ese símbolo en hebreo. Normalmente los alemanes también tienen puntitos por arriba. Claro, eso, bueno.
No tener vocales dificultaba a veces la interpretación y entendimiento de ciertos pasajes bíblicos. Como ejemplo, de esta manera se vería Deuteronomio 6, del 4 al 5, en español si no tuviéramos acceso a un vocabulario que contenga letras vocales, signos de puntuación y espacios entre palabras. Y ahí debajo de esta frase hay una serie de consonantes. ¿Vieron en la hojita? Que empieza con la Y o con la Y. Bueno, son todas consonantes. Pero en este caso, ¿cómo están ordenadas? Como la leeríamos nosotros, de izquierda a derecha. No está ordenada como estaría en el texto bíblico, sino que para que nosotros hagamos un ejercicio ahora, está ordenada de izquierda a derecha para que la podamos pronunciar. ¿Cómo leeríamos sin haber vocales? Solamente pronunciando el sonido de la consonante. ¿Cómo suena la Y cuando la pronunciamos? ¿Pero cómo suena? No, solo la letra de la consonante, el sonido. No Y. Tendemos a poner la E, ¿no? Tendemos a poner la E, pero la pronunciamos como sh, o como la letra se llamaría Y, ¿no? Pero el sonido es sh. ¿Qué le sigue a la S? ¿Y la S cómo la pronunciamos? No lo sentía bien. Allá hay una señal. Entonces, si vamos uniendo el sonido de las consonantes, bueno, ¿cuál sería la tercera? La R. ¿Y la R cómo la no es rrr, no decimos R, es el nombre como escribiríamos la letra, pero el sonido es una rrr. Ahora, si unimos la Y, la S y la R y la pronunciaríamos como si fuera una palabra, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Nadie lo quiere hacer. Pero encima hay una L y ahí es como que va cobrando más sentido con el sonido las palabras que están ahí. Si nosotros vamos al texto de Deuteronomio 6, lo que está traducido al español, o la pronunciación en español, ¿cómo sería? ¿O cuál es? Oye Israel. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos pronunciando la vocal. Pero acá, en el sonido de las consonantes, decimos ¿no se parece a Oye Israel? ¿Se dan cuenta? Con mucha imaginación. Pero ellos estaban acostumbrados a hablar así y a entenderse de esa manera. Ahora, si seguimos leyendo, hay otra L y después hay una S, una ñ y una R. Sí. ¿Se dan cuenta cómo suena? ¿Cómo suenan las consonantes? El Señor nuestro Dios. Ah, ¿viste cómo la va sacando? Entonces, si pronunciamos el sonido de las consonantes, ¿qué decimos? El Señor. Empezando desde el principio. El Señor. Pero no está saliendo lo que está en español. Oye Israel, el Señor. Y así vamos siguiendo y la mente se va acostumbrando y ya vamos sacando lo que dice el texto. Porque si seguimos pronunciando las consonantes, dice el Señor el Señor. Bueno, ¿qué estamos leyendo? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y fíjense después el texto que dice, amarás al Señor tu Dios. ¿No dice así el texto? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Bueno. Con tus fuerzas al final. Pero ahí, fíjense, la M, la R, la S y la L. Marsl.
O sea, el sonido de la pronunciación de la consonante ya estaba dando la idea de qué vocal correspondía pronunciar. Entonces, para ellos, como estaban ejercitados y acostumbrados, su mente ya estaba educada de esa manera, no tenían problema en saber qué era lo que se estaba queriendo transmitir. Para nosotros se nos queman los papeles. Ahora, todavía sigue siendo, tiene su complicación, pero en el hebreo moderno, como decíamos, ya hay vocales. ¿Cuándo nace el hebreo moderno? El moderno, no el bíblico. El Nuevo Testamento. No hace mucho tiempo. Yo escuché, no me acuerdo dónde, que para que el pueblo, las nuevas generaciones no olvidaran cómo se pronunciaba, una forma que se les fije, pusieron la puntuación, pero no me acuerdo bien en qué fecha, No, es que en qué periodo, quiero decir. cuando Israel vuelve a su tierra, cuando se establece de vuelta en su tierra como nación, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, había que unificar un idioma. O sea, es el hebreo moderno realmente moderno. Si vamos a compararlo cómo fue que se fueron dando las historias de los idiomas, relativamente el hebreo moderno es nuevo. Pero sí existía el hebreo antiguo, existía el hebreo bíblico, y después de la dispersión, o sea, después de que el pueblo judío se dispersó por el mundo, al regresar es como se vuelve a unificar un idioma. Más o menos hasta ahí vamos llevándola. Ustedes me dirán, ¿para qué queremos saber todo esto? Pero después vamos a ver por qué. Tengo una pregunta. ¿Te puedo decir que Moisés tenía conocimiento del hebreo antiguo, cierto? Moisés. Del egipcio. El hebreo antiguo, ¿con quién nace? Con Moisés. Con Moisés. O sea, Estando él en Egipto, digamos. claro, En Egipto se hablaba ese dialecto en ese momento. claro, el hebreo antiguo tiene una influencia egipcia. Mi pregunta era llegar a esto. El pueblo que estaba ahí esclavo, ellos no dominaban ningún idioma ellos propios. Los judíos, claro. Los judíos, ¿no tenían un idioma o una escritura propia de ellos como pueblo? No, porque como vemos, había un idioma, había evidentemente un idioma. Acuérdense que el pueblo judío Pero al estar esclavo ellos, no ¿hablaban nace. el idioma de Egipto? Es- ¿Los egipcios? En la época de Moisés, el idioma que se usa tiene una influencia egipcia. Ahora, lo que Claudia pregunta es antes de eso. No, porque recordemos que el pueblo judío llega a Egipto por medio de que está Abraham, Isaac, Jacob y los hijos José. Antes, De los claro. hijos de Jacob, de los 12 hijos, llega José y después llega Jacob con toda la familia y ahí es donde empieza el pueblo a crecer en Egipto. Claro. Es ese tramo de la historia del pueblo judío que dominaban el idioma que tenía Abraham, que era de Ur de los Caldeos. Claro, pero el idioma de Abraham no tenía nada que ver con ese. No tiene nada que ver. Claro, porque cuando Dios empieza a formar a su pueblo, llama a Abraham para formar un pueblo propio. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos. Y de los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? La zona de los caldeos corresponde. ¿No era Arabia? ¿Perdón? ¿Arabia puede ser? Arabia. No. Los caldeos, de donde era Abraham, estaba cerca de la antigua Babilonia, Casi de Irak. lo que sería Irak Irak, ahora. ahora. Pero era de esa zona, Caldea. Los asirios y los caldeos, ¿se acuerdan? En la escuela veíamos la historia antigua, asirios y caldeos. Bueno, correspondía a esa parte. Y el idioma que manejaban tenía que ver con esa cultura siria caldea. Abraham hablaba eso, no hablaba el hebreo, no existía el hebreo todavía. La influencia del idioma venía de ese lado. Aparte, decíamos que del hebreo, en el Antiguo Testamento había partes en ¿qué? En arameo. Y el arameo tiene un alfabeto muy similar al hebreo. Damos vuelta a la página
Y ahí tenemos una tabla. Aclaro, no se asusten, no vamos a estudiar los idiomas ni aprenderlos. Estaría lindo. Pero acá la idea es que conozcamos un poco de la historia para entender también cómo evolucionó el tema de los idiomas hasta el día de hoy. Ahora, el arameo bíblico. El arameo bíblico. ¿Quién va a leer el resumen ahí del arameo bíblico, debajo del cuadro? ¿Acá abajo? Sí. Yo. Unos pocos capítulos de los libros de Esdras. Capítulos, nombro todo lo que dice aquí. Capítulos, versículo 8 al 6, hasta el 18, después del 7, versículo 12 hasta el 26. Y Daniel, capítulo 2 al 4, después del 7 al 28. Un versículo de Jeremías, capítulo del 10 al 11. Y una palabra en el Génesis, capítulo 31, versículo 47. No fueron escritos en hebreo antiguo, sino en arameo. El arameo se parece al hebreo más o menos en la misma forma como el castellano se parece al portugués y se consideran como dos idiomas separados. Hasta ahí un poquito. ¿Se entiende esta última frase? Nos explica la diferencia entre el arameo y el hebreo, que sería, para que nosotros lo entendamos mejor, como el español que hablamos nosotros con el portugués que se habla en Brasil. Esa sería la comparación entre el arameo y el hebreo, como nosotros hablamos en español y en Brasil hablan en portugués. ¿Entendemos nosotros el portugués? Sí, el tema de la escritura, pero de escucharlo sí se... O sea, nosotros podemos escuchar a un brasilero y pero más o menos un poquitiño. Y el italiano es el italiano un poco más. Claro, porque son idiomas con un origen latino. Pero no nos resulta tan complicado entenderlo, salvo algunas palabras que son más cerradas, que no las usamos, pero ellos sí. Pero ellos también nos entienden a nosotros. Sin embargo, son considerados dos idiomas diferentes. Así también el hebreo y el arameo eran considerados dos idiomas diferentes, aunque escuchándolos entre ellos, si se escuchaban, es como si nosotros escucháramos a un brasilero hablando portugués. No había tanta diferencia. Inclusive el formato de la letra era similar. El alfabeto portugués, las letras, las formas de las letras, son como la del alfabeto español. Lo que pasa es que las pronunciaciones y cómo se forman las palabras son distintas. Más o menos nos vamos dando cuenta cómo era el hebreo y cómo era el arameo. Había cierta similitud. Entre ellos no era complicado entenderse. Y después, si seguimos leyendo, vemos cómo se diseminó el arameo, y ahí vamos a tener un poquito más de idea de la historia de los idiomas. Patricia, ¿cómo andás? El párrafo que sigue. Mesopotamia fue el hogar original del arameo. Algunas tribus arameas, los caldeos, vivían en el sur de Babilonia, en la comarca de Ur. Otras moraban en la alta Mesopotamia, entre el río Quebar y el gran podo de Éufrates, con Harán como su centro. El hecho de los que patriarcas Abraham, Isaac y Jacob estuvieran relacionados con Harán probablemente explica la declaración hecha por Moisés de que Jacob era arameo. Deuteronomio 26, versículo 5. Desde su cuna, en el norte de Mesopotamia, el arameo se esparció hacia el sur de toda Siria. Cuando las ciudades-estados de Siria, cuya población hablaba arameo, fueron destruidas por los asirios en el siglo 8 a.C. Sus pobladores fueron trasplantados a diferentes partes del imperio asirio. Esto originó una gran confusión del arameo, que era mucho más simple para aprender que la mayoría de los otros idiomas del antiguo cercano oriente. Finalmente, el arameo se convirtió en la lengua común
el idioma internacional del mundo civilizado y llegó a ser primero el idioma oficial del imperio neobabilonio y luego del imperio persa. Bien. O sea que cuando hablamos ahí de Biblia, se encontraban todos y hablaban todos el mismo arameo. Cuando llegaban al puerto ahí, venían de todos lados y hablaban un solo idioma. Bueno, pero ahí ya el idioma predominante no era el arameo. Acuérdense que cuando hablábamos de biblos y las naves que comerciaban ahí en esa parte, ¿cuál era el idioma que predominaba? ¿Por qué biblos? Ya el nombre biblos, ¿a qué idioma corresponde? La Biblia. Hablamos de vuelta. Biblos. ¿Qué idioma era? Griego. Griego. Bueno, ahora no quiere decir que el arameo no se hablara. Ahora vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Pero más o menos vamos viendo cómo los idiomas tuvieron su influencia justamente en la escritura y en la escritura bíblica. ¿Por qué entonces se perdió el hebreo antiguo? Porque Israel, o sea, el pueblo judío, entra en Babilonia, es tomado cautivo y ahí aprende el idioma del pueblo que lo tiene cautivo. ¿Cuál es? ¿Qué dijiste, bueno? ¿Cuál es el idioma de Babilonia? ¿El griego o el hebreo? El arameo o el siríaco. Bueno, el idioma de Babilonia, el arameo. Entonces aprendieron arameo. Por esa razón, la influencia que tiene el imperio sobre las culturas hace que la mayor cantidad de naciones conquistadas dentro de un territorio se aprenda a hablar el idioma del imperio que domina. Bueno, nos vamos a adelantar con el griego. Ahora, se perdió el hebreo antiguo, se adopta el arameo, se mantiene porque es un idioma, como acabamos de leer, fácil de aprender. No era complicado aprender el arameo, entonces enseguida se aprende y se utiliza el arameo. ¿Cuál fue el idioma de Jesús? Que hablaba Jesús. Arameo. Ni hebreo ni griego, aunque Jesús sabía el griego. El idioma materno de Jesús, el que aprendió desde niño, fue el arameo. ¿Y por qué yo puse koine? Dialecto de Jesús koine. Bueno, en la parte del Nuevo Testamento decíamos que es el griego koiné el que se usó para escribir el Nuevo Testamento. Volviendo a las secciones arameas de la Biblia, o al idioma que se utilizó en esa época. Leíamos ahí que hay partes de Esther, de Daniel, de Esdras, que se escribieron en arameo. Es notable que Daniel, cuando, creo que está en el apunte, le revela o da la interpretación del sueño de Nabucodonosor. ¿Cuál era el idioma de Nabucodonosor? Ya vamos aprendiendo. Era el arameo. Entonces, ¿cómo se lo interpreta Daniel? ¿En qué idioma? En arameo. Pero después se lo explica en arameo a Nabucodonosor, pero en el libro de Daniel después salta del arameo y vuelve al hebreo, a escribir en el hebreo que él conocía. Solamente se lo... ¿Lo leímos eso? No, vamos a leer ahora. ¿Hasta dónde llegamos, Patricia? Hasta la disección del arameo. Ahora tenemos que leer las secciones arameas de la Biblia. Eso. ¿Claudio? Claro. El hecho de que el arameo hubiera llegado a ser un idioma internacional bajo los babilonios y persas fue la razón para que algunas partes de la Biblia se escribiera en arameo. Magistrados que vivían bajo los babilonios, que hablaban arameo,
persas como Esdras, eran nombres que empleaban el arameo verbalmente y por escrito, con tanta fluidez como su hebreo materno. ¿Sí? ¿Sí? El libro de Daniel refleja claramente la capacidad bilingüe de su autor. Al consignar la experiencia de Daniel relacionada con el sueño de Nabucodonosor, él comenzó su narración en hebreo, pero cuando llegó al lugar donde presentó el discurso de los sabios que hablaban lengua aramea, Daniel 2.4, pasó quizás inconscientemente al idioma de esos hombres y continuó escribiendo en él durante varios capítulos antes de volver a su hebreo materno. Bueno, era lo que decíamos recién, ¿no? ¿Quién hizo la traducción? ¿O quiénes hicieron la traducción? ¿Al español, al inglés? Uy, me adelantaste como 5 clases. Está bien. Ahora vamos a ver, vamos a llegar ahí, porque tiene relación, es importante. Uno dice, pero ya está, ya lo dijimos, son 3 idiomas, avancemos, sabemos que son 3 idiomas, pero es importante porque a la hora, después de interpretar el texto, nosotros tenemos que entender que el idioma que usó el Espíritu Santo, o los idiomas que usó el Espíritu Santo para inspirar el mensaje, no fue en español, no fue en inglés, no fue en latín. O sea, los idiomas originales del texto bíblico son estos. Por eso a la hora de tratar de sacar el verdadero significado de una palabra, ¿a dónde tenemos que ir para buscar la raíz de la palabra, el sentido original del término? ¿Y al hebreo o Al hebreo, al arameo o al griego. Esos son los idiomas que a nosotros nos interesan para saber qué es lo que el Espíritu Santo inspiró. Por eso después más adelante vamos a ver qué diferencia hay en una traducción, una versión, una paráfrasis. Hoy en día las Biblias que se usan o que se traducen a diferentes idiomas son o traducciones o versiones, o una paráfrasis es una interpretación de ese texto. No es no es la traducción literal, sino se conoce como equivalencia dinámica. Es como sacar la idea principal, sí, del texto y escribirla, claro, parafrasearla, por eso la paráfrasis, para que sea comprensible en nuestro tiempo y en nuestro idioma. Tratar de ayornarla para que sea más simple de entender. Pero no estoy utilizando la traducción literal, sino saco el sentido y lo escribo para que sea comprensible. Por ejemplo, la nueva traducción viviente, la versión NTV, se identifica como NT, nueva traducción viviente. Pero en realidad no corresponde la T ahí, no es una traducción. Es una interpretación. Lo que pasa es que a veces se utiliza la palabra traducción como equivalente de ayornamiento al idioma actual, ¿no? Lo estamos traduciendo a nuestro tiempo. Pero en realidad no es traducir a nuestro tiempo, pero no una traducción literal del texto, sino la idea. Por eso se conoce como equivalencia dinámica. Bueno, ya vamos. ¿Me hiciste adelantar como si Bueno, entonces, vamos resumiendo. Los idiomas bíblicos son esos 3. La historia en cómo se dio, lo estamos leyendo acá en la última parte de este párrafo para el arameo, y tenemos ahí el arameo, idioma de Cristo, ¿no? ¿Cómo están los hermanos que están conectados? ¿Se animan a leer? ¿Alguien se anima a leer ese párrafo? El arameo, idioma de Cristo. Sí, no tengo problema. Dale. Dice, el arameo, idioma de Cristo. Como resultado del cautiverio babilónico, los judíos adoptaron el arameo en lugar del hebreo.
durante los últimos siglos de la era precristiana, por ejemplo, el tiempo de Cristo. El arameo había llegado a ser la lengua materna de la población de Palestina. La cantidad de expresiones arameas en el Nuevo Testamento muestran claramente que ese era el idioma de Jesús. Talita Kumi, Marcos 5:41, Éfata, Marcos 7:34, Eloi, Eloi, lema sabactani, Marcos 15:34, son algunas de las expresiones arameas de Cristo. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Dice, también se leía la Biblia en hebreo en los servicios de las sinagogas en los tiempos de Cristo. Pero muchas personas, especialmente las mujeres, no podían entenderlo. Por lo tanto, se había hecho costumbre al que los lectores de las sinagogas tradujeran al arameo pasajes de las Escrituras. Posteriormente se hicieron traducciones escritas del Antiguo Testamento en en arameo, los llamados Targunim o Targum. En hebreo se había convertido en una lengua muerta en los tiempos precristianos y había experimentado reavivamientos solo artificiales. Pero el arameo continuamente se ha mantenido como la lengua viva hasta hoy y todavía se usa en ciertas partes del cercano oriente, donde es conocido como el siríaco. Bien. Es notable que, es cierto, todavía se habla el arameo. En ciertas regiones de esa zona de Medio Oriente se sigue utilizando el arameo, se sigue hablando. ¿Vieron la película La Pasión de Cristo? Sí. O sea, la versión original, o sea, la lengua que se usó para los diálogos de la película fue el arameo. Mel Gibson se tomó el trabajo de recuperar, o sea, de buscar a esa gente que hablaba el arameo para hacer los diálogos. O sea, en la versión original de la película, lo que aparece subtitulado es del arameo. No sé si alguno la vio, prestó atención a eso. Ese es el lenguaje. Los actores tuvieron que aprender a pronunciar el arameo para los diálogos de la película. Después se hicieron variantes y se hicieron los doblajes a los diferentes idiomas, pero el idioma que se usó fue ese. Como decíamos, Jesús hablaba el arameo, se siguió utilizando en esa zona hasta que aparece en la historia de la humanidad un imperio que pasa a ser el dominante. Después de los babilonios, después de los persas, que tanto los unos como los otros hablaban el arameo. ¿Quién pasa a dominar el mundo conocido? Bien. Ahí aparecen los griegos. Por fin llegamos a Alejandro Magno, el famoso general Alejandro. Es una conquista de las más veloces de la historia. Enseguida dominó a los persas y se extendió, fue uno de los imperios más grandes. Y justamente el idioma griego y la cultura griega tienen una fuerte influencia sobre todo el pensamiento oriental, europeo y oriental, Medio Oriente. Y el idioma griego, así como era fácil aprender el arameo, también era fácil aprender el koiné. Ese dialecto koiné del griego se aprende rápido y pasa a ser ahora el idioma comercial, el idioma dominante. Por eso las naves, cuando iban navegando por el Mediterráneo, llegan a Jebal, que era un puerto turco, sería un puerto turco de la actualidad, cerca de Tiro. Se le cambia el nombre y se le pone un nombre griego, por el tema del papiro, como veíamos en la primera clase. Y también las cartas del Nuevo Testamento se escriben en ese dialecto porque se lo podía leer en cualquier parte del imperio. Como era tan fácil de hablar y de aprender, cualquiera, en cualquier lugar, podía leer una carta o un evangelio
y no tenía problema en entender el mensaje, porque justamente el Espíritu Santo aprovechó ese lenguaje para que pudiera llegar la palabra de Dios a cada rincón del imperio. El alfabeto griego, si ustedes ven ahí en el cuadro, también tiene su estilo y su característica, y debajo del recuadro tenemos una imagen que nos ilustra lo que sería una especie de graffiti. ¿Lo tienen ubicado? Sí. Bueno, ¿qué se ve en ese graffiti? ¿O qué se ve en ese dibujo? Un cordero ahí. ¿Qué es? Caballo. Un caballo, bueno, en realidad dicen que era un hombre con cabeza de mula o de burro. ¿Como crucificado? Como crucificado. En realidad era una burla. Era una burla de los romanos hacia los cristianos que creían en un hombre crucificado. Y le ponen una cabeza de burro como si fuera una creencia de ignorantes, ¿no? ¿Qué dice el párrafo que está debajo del alfabeto griego clásico? De la extensión de su uso nos puede dar una idea. El graffiti de la figura inferior. Se trata de un tosco dibujo acompañado de unas palabras en griega. El texto dice: Alexamenos adora a su Dios. El dibujo representa la figura de un asno crucificado al cual una persona de culto, se trata de uno, mofa de los paganos hacia la fe cristiana. Pues bien, este graffiti fue hecho en Roma en el siglo III después de Cristo, lo cual muestra el uso popular que el griego tenía incluso en la capital del imperio. Estamos hablando de que este graffiti aparece en Roma, pero escrito ¿en qué idioma? En griego. Fíjense la influencia del griego. Uno dice, pero Roma. En Roma hablaban en latín. El idioma oficial del Imperio Romano era el latín. Sin embargo, por alguna razón, porque quizás la intención haya sido que la burla sea vista por la mayor cantidad de personas posibles que hablaban diferentes idiomas y que seguro el griego lo conocían, lo escriben por esa razón en griego. ¿Y qué es lo que dice ahí, en esas palabras del dibujo? Alexamenos adora a su Dios. Porque se ve a alguien que está frente Al caballo significado. Exacto. Alexamenos. Parecido a... ¿Y ese era Alexamenos? ¿Qué significará Alexamenos? Bueno, y para terminar nos queda el párrafo final. El idioma griego llega también a Palestina cuando Alejandro Magno conquista el mundo conocido, hasta ese momento en manos de los persas. Pronto el griego llegó a ser el idioma del imperio. Era imprescindible para realizar operaciones comerciales, aunque también llega con una fuerte influencia cultural, filosófica y religiosa. Hablábamos no solo de la influencia del idioma, sino de la cultura, de la creencia. ¿En qué creían los griegos? ¿Eran monoteístas? Tenían un montón de dioses, lo mismo que los romanos, ¿no? Eran politeístas y tenían también una fuerte tendencia a la filosofía. Los griegos, cuna de Platón, de Sócrates, de los grandes filósofos, de los grandes matemáticos, eran inteligentes los griegos. Había sabiduría, había conocimiento, y eso también tuvo su efecto y su influencia en las diversas culturas del imperio, que fueron como tomando y adoptando esa filosofía, esa cultura y ese idioma. Mucho tiempo antes de la época de la caída de Jerusalén, muchos judíos se habían ido a Egipto y al cabo del tiempo esa comunidad se había vuelto muy importante, al igual que los judíos que emigraron a otras regiones. Dejaron de hablar el hebreo, para ellos el nuevo idioma era el griego. O sea, los judíos que se habían ido al norte de África, Egipto, se instalan ahí y como pasó con Babilonia, los judíos que nacían en esos lugares, ¿qué idioma aprendían?
el idioma del lugar. Básicamente, si hablamos de Alejandría, también Alejandría, cuna de la cultura, la biblioteca más importante del mundo estaba en Alejandría, era una de las 7 maravillas del mundo en esa época. África, sí. Es el norte de África, es la zona de Egipto, la costa del Mediterráneo. Y claro, la gente que nacía ahí aprendía ese idioma, los judíos que nacían ahí aprendían el griego. Por esa razón, mandan a hacer una traducción del Antiguo Testamento ¿a qué idioma? Al griego, para que ellos pudieran saber qué decía el libro sagrado, el libro de Dios. Esa traducción ¿dónde estamos? Y tomaron las medidas necesarias para que los libros del Antiguo Testamento se tradujeran al griego. Esta es la famosa traducción que hoy se conoce como la Septuaginta. En la época de Jesús, el idioma de Palestina, Galilea, Samaria y Judea era el arameo. Esto sucedía como una forma de resistencia y preservación cultural. Jesús probablemente les habló a sus discípulos y a las multitudes en arameo. Sin embargo, es muy probable que Jesús también usara el griego. Por ejemplo, cuando le habló a Pilato, aunque el latín era el verdadero idioma de los romanos, el griego era el idioma principal del Imperio Romano. Muchos eruditos creen que el Evangelio según San Marcos se escribió en arameo y se tradujo después al griego, mientras que otros creen que también originalmente se escribieron otros pasajes del Nuevo Testamento en arameo o hebreo. Esto quizás sea así, pero lo que sí es cierto es que los únicos materiales del Nuevo Testamento que tenemos hoy día están todos en griego. Para el tiempo en que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, la Iglesia cristiana se había extendido hacia muchas regiones y países diferentes, y el griego era la lengua que se necesitaba. Ahí tenemos un ejemplo de una escritura en griego, de Juan 1, del 1 al 8. Fíjense que ahí se lee, ¿en qué sentido el griego? No, el griego sí está bien. De izquierda a derecha, como leemos nosotros. Pero aparte, ¿qué más ven entre las palabras? Puntos. Espacios. Comas. Espacios, comas. Pero eso ya vino después, en el griego moderno. Lo que pasa también acá, por lo menos lo que yo veo, es que hasta el momento de Jesús, cierto que venimos hablando de un hebreo antiguo, el arameo, eran idiomas con la palabra de lo que había escrito Moisés. Era todo pero muy enfocado hacia el pueblo judío, ¿no? Pero cuando acá ya se empiezan a hacer traducciones al griego, ya no solo queda limitado al pueblo judío, sino que ya también todas las otras personas que ya no son judías ya podían leer el Antiguo Testamento. O sea, como que ya no queda cerrado solamente. Claro. El griego como que abrió la palabra de Dios a todos. A todos. No solo por judíos. Es como hoy el inglés, digamos. Claro, decimos, ¿no? Uno podría asociar el griego koiné de la época al inglés de hoy. ¿Por qué? Porque el inglés se habla en todo el mundo. Es como el idioma común para hasta técnica, hasta en la parte técnica de la Si máquina. lo que está pasando en Oriente, los mismos judíos te hablan en inglés. No, por eso. En inglés. Bueno, para terminar, ya llegamos al tiempo. Un minuto. Bueno, no necesitamos hoy día aprender el hebreo, ni el arameo, ni el griego koiné. Hubiera sido lindo que a mí me hubiera gustado aprender griego. Una vez lo intenté y fracasé olímpicamente. No, porque en ese momento en Buenos Aires había un solo lugar que se enseñaba el griego koiné, en Capital Federal. ¿En qué lo diferencia? ¿Hay un griego y hay un griego koiné? Claro, el griego clásico fue el griego que se usó, que usaron los poetas clásicos. Homero, la Ilíada, la Odisea, esos libros están escritos en el griego clásico. Como para otra élite y el otro era como más Más popular. pulido, claro, el koiné era más popular. El griego clásico era más pulido. El griego de la actualidad
difiere al griego clásico, porque ya sería un griego también modernizado. Como un castellano en España, algo así, y bueno. Y claro, el español que manejamos nosotros. Ahora, ¿de qué nos habla toda esta historia, todos estos que vimos? De que los lenguajes, en este caso los lenguajes bíblicos, son dinámicos. No quedan estancados en el tiempo y resulta después difícil acceder porque ya se perdió el uso, la pronunciación. Hay muchos idiomas que se perdieron porque se dejaron de usar, no fueron evolucionando en la historia y por lo tanto se dejaron de hablar. En este caso, el hebreo, el arameo que se sigue hablando y el griego siguen vigentes, con sus variantes en cuanto al paso del tiempo, como el español también, como el castellano antiguo es duro. Cerrado. Cuando uno va a la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, la primera traducción al español que se hizo de la Biblia completa, Casiodoro de Reina escribía en un lenguaje difícil porque, por ejemplo, en lugar de usar la S, la letra S, antiguamente se usaba la F. No se usaba la S y no que se reemplazó. En realidad después aparece la S, ¿no? Si uno lee en el texto de Casiodoro de Reina, va a leer la palabra estos como eftos. Y así con diferentes variantes de pronunciación. O sea que los idiomas fueron y siguen siendo dinámicos y van cambiando. Nuestro español, lo que yo me doy cuenta, que a veces cuando yo me junto con los chicos, con los adolescentes o con los jóvenes, o que estamos en un grupo que actualmente hablan de una manera, yo a veces uso alguna palabra de nuestra generación y me quedan mirando. ¿Y eso qué es? Claro, porque uno sigue usando por ahí términos de nuestra época y los chicos ahora hablan con otra jerga, con otra... Bueno, nosotros quedamos a ver, ¿qué te estamos haciendo? Claro. ¿Qué significa? Bueno, ahora por eso es importante que a la hora de estudiar la palabra de Dios entendamos esto y no nos quedemos con algunas reflexiones basadas en textos o en versiones que por ahí no están tan fieles a lo que eran los idiomas originales. ¿Se entiende el propósito? Hoy en día tenemos los recursos para en el celular tener griego, hebreo, buscar las versiones más antiguas y tratar de encontrar el significado original de los términos. A eso nos vamos a dedicar más adelante. Pero por lo menos está bueno que entendamos en qué idioma se escribió la Biblia y si queremos ir a las fuentes, ir y buscar el significado de esos términos para sacarle más jugo al texto que estamos leyendo. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por enseñarnos a comprender mejor tu palabra. Gracias por el pastor, Señor, que nos trae estas enseñanzas, Señor, para poder interpretar bien la palabra, Señor, y no pensar lo que nosotros queremos o lo que nos parece, sino realmente lo que vos nos querés decir a través de la palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice a los que no se pudieron conectar, Señor, y que tú estés en este tiempo llevándonos más profundo para conocerte más y conocer más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, porque tú eres un Dios que siempre está revelándose a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias. Que les bendiga. Adiós. Bendiciones.